Trataremos hoy la morfología dental. La morfología dental es la disciplina encargada del estudio detallado de cada uno de los dientes, incluidas sus estructuras anatómicas, morfológicas y de desarrollo. Por lo tanto, es sumamente importante para poder entender la anatomía de esta estructura dentaria. En el día de hoy trataremos las partes de un diente, ángulos y lóbulos de los dientes, eminencias y depresiones, cuello y raíz. Iniciando, tenemos que mencionar, recordar una definición de un diente. Un diente es un órgano anatómico mineralizado de una consistencia extremadamente dura, que va a estar compuesto, como dijimos anteriormente, por múltiples minerales, que es lo que le da su característica principal. Va a poseer diferentes formas que, dependiendo la que poseen y dónde está ubicado en la cavidad oral, va a tener funciones diferentes y se van a localizar alojados en nuestras estructuras, en los huesos maxilares y mandibulares, llamados alvéolos. Cuando hablamos de las partes de un diente, va a estar constituido principalmente por tres partes: la parte visible, la corona; la parte intermedia, donde se estrecha, que es una capa de transición del diente, que va a ser el cuello; y la parte de la raíz, que va a estar oculta por debajo de la encía y el hueso alveolar. Cuando hablamos de la corona, esa estructura que se ve es la parte visible, funcional, estética del diente. Se trata del tejido que se encuentra por encima de la línea de las encías y se va a emplear para las múltiples funciones que se realizan en la boca. Ejemplo: morder, masticar, hablar y, ¿por qué no?, la parte estética de esta cavidad oral. Cuando hablamos de esta corona dental, podemos decir que esa misma corona dental se puede subclasificar de dos maneras. Una corona anatómica, que es la parte del diente que está cubierta por esmalte. Su límite es invariable, es fijo y está siendo establecido por el límite que se da entre el esmalte y el cemento dentario en la línea cervical. La corona clínica, al contrario, es la misma corona, pero es la que se ve normalmente, es la que hasta donde llega el límite de la encía, el límite del tejido gingival. Puede ser variable dependiendo si hay una variación en la inserción de ese tejido blando. Es decir, que aquí en esta foto podemos ver cómo hay una retracción gingival y podemos ver muy claro lo que sería una corona anatómica, pero también podemos ver en la misma foto lo que es una corona clínica. Para aclarar, corona clínica es hasta donde llega el nivel de la encía, la que se ve normalmente, que puede variar dependiendo de la inserción, y la anatómica es invariable, es donde se une el esmalte con el cemento de la raíz. Cuando seguimos hablando de estos dientes, vamos a ver que estos dientes van a tener perfiles o ángulos y va a depender de las superficies o caras que se unen. Por ejemplo, en los dientes, la unión de dos superficies o caras forman un perfil, también llamado arista o ángulo línea o ángulo diedro. Es decir, que la unión de dos superficies va a producir un ángulo diedro. En un segundo vamos a ver ejemplos de estos ángulos diedros. La unión de tres superficies, al contrario, va a producir un ángulo triedro y va a recibir también el nombre de un ángulo punta. Los ángulos diedros o perfiles de los dientes pueden tener formas diferentes, pueden tener formas curvas, pueden tener formas alargadas, forma en letra de V, en letra
W, en forma de M, en forma de un número 3. Cuando continuamos hablando de ejemplos de estos ángulos, vamos a ver que ejemplos del ángulo diedro, cuando se unen dos planos, va a ser, por ejemplo, el vestíbulo incisal, el lingual incisal, el disto vestibular, el mesio vestibular, el mesio lingual, ejemplos. Cuando hablamos de los ángulos triedros, que va a ser la unión de tres paredes, entonces vamos a tener, por ejemplo, mesio vestíbulo oclusal, disto vestíbulo oclusal, mesio linguo oclusal o disto linguo oclusal. Esas caras del diente van a estar formadas por ejes diferentes. Los dientes van a tener cuatro caras paralelas a su eje longitudinal imaginario que pasa por el centro del diente, y esas cuatro caras se le denomina caras axiales por estar así mismito distribuido paralelas al eje longitudinal. De esas cuatro caras, dos hacen contacto con los dientes vecinos y se llaman caras proximales. Para poderlas entender, si trazamos una línea imaginaria, hacemos un corte sagital, un corte vertical que divide el cuerpo humano en dos partes iguales, eso se va a llamar línea media. Toda cara del diente que está más próximo a la línea media va a ser la cara mesial. Al contrario, la opuesta, la que está más alejada, va a ser la cara distal. Cuando veo a una persona, va a tener también unas dos caras axiales que se van a llamar caras libres. Cuando la veo de frente, cuando hablo con esa persona, esa cara del diente que vemos, que es la parte estética que vemos de un diente, va a denominarse o cara labial o cara vestibular. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con el vestíbulo oral. El vestíbulo oral va a ser el componente donde los dientes van a estar en contacto cuando entran a la boca. Por ejemplo, las paredes superficiales, que van a ser la parte interna de los labios y la parte de la mucosa que recubre la mejilla interna de los dientes. Esa sería la cara labial. La opuesta va a ser dependiendo con quién está en contacto. Por ejemplo, si tomo de referencia el diente, la cara externa va a ser la cara vestibular y la cara interna, si es un diente superior, va a ser la cara palatina porque se pone en contacto con el paladar duro. Si fuera un diente inferior, la cara que está en contacto con la cara vestibular va a ser la que se ve, y la parte interna que está en contacto con la lengua va a ser la cara lingual. Vamos a tener entonces, aparte de esas cuatro caras que acabamos de ver, y las caras libres, la vestibular o la palatino-lingual o las caras proximales, vamos a tener también otras dos caras del diente que son perpendiculares al eje longitudinal. Es decir, que donde termina un diente, si es anterior, va a denominarse borde incisal, y si es en un diente posterior de un premolar y un molar, va a ser la cara oclusal. Estos nombres provienen de la función que hace incisal, cortante, oclusal, de oclusión, de masticación. La otra cara del diente va a ser donde está situado, donde termina el diente, que va a ser la apical, o una cara que corresponde a donde está el cuello del diente, que va a denominarse plano cervical. Esas son las caras o superficies de los dientes. Cuando hablamos de cada una de ellas, vamos a tener que ese borde incisal va a ser una superficie roma
que a medida que va produciéndose una atrición, un desgaste natural propio por la función masticatoria, por entre los dientes en contacto, va a producir un bisel ligeramente plano. Todas las superficies axiales de los dientes son cóncavas o convexas, siendo algunas más distintivas. ¿Qué significa esto? Que cuando un diente está alojado en la boca no es completamente plano. Comienza generalmente a nivel del cuello del diente, estrecho, luego se abulta un poquito en la parte medio del diente y vuelve y termina estrecho. Eso es lo que llama una superficie convexa. Si nos vamos a la parte palatina, por ejemplo, un diente anterior, vamos a ver que va a comenzar ligeramente abultada. Después lo que va a hacer es que se va a estrechar por una fosa que tiene y va a terminar otro poquito más estrecho en el borde incisal. Las caras oclusales de los premolares toman una forma pentagonal, ovoide o circular, y las caras oclusales de los molares forman un rombo, una forma cuadrilátera, trapezoidal o circular. Eso se debe al tamaño que tiene cada uno y también va a reflejarse en la función. El premolar solamente triturar los alimentos, el molar triturar y moler los alimentos porque va a ejercer mayor fuerza. Un diente va a constituir una figura tridimensional porque va a tener largo, va a tener ancho y va a tener grueso. El largo del diente es la distancia que existe desde el borde incisal o la cara oclusal hasta donde termina la raíz del diente a nivel apical de ese diente. Ese va a ser el largo, es decir, se va a medir verticalmente. Cuando hablo de ancho, va a ser la distancia desde la cara mesial hacia la cara distal. Y el grueso del diente es la dimensión que va desde vestibular hasta la parte lingual. Es decir, que un diente, vuelvo y repito, va a ser tridimensional. Va a tener un largo, va a tener un ancho y va a tener un grosor. ¿Cómo se puede identificar y dónde están localizados los tercios de un diente? Para facilitar la identificación de un punto determinado, se puede dividir un diente en 9 tercios. A lo largo de la corona se va a dividir en tercio cervical, el que está a nivel del cuello del diente, el tercio medio, exactamente la mitad, y el tercio incisal u oclusal, dependiendo si es un diente anterior o posterior. A lo ancho se va a dividir en un tercio mesial, un tercio medio y un tercio distal, y el grosor del diente se divide en tercio vestibular, tercio medio y tercio lingual. Esto va a servir bastante para poder identificar un sitio determinado de ese diente. ¿Qué ocurre con un diente? ¿Cómo se va desarrollando un diente? Los dientes comienzan a desarrollarse a partir de 4 o más centros de crecimiento. En un diente anterior se va a ver reflejado en algunos casos en una forma de fisuritas que van a tener los dientes anteriores inmediatamente después de la erupción. Estos lóbulos del diente van a surgir en el germen dentario y se van a conocer como lóbulos de crecimiento o lóbulos de desarrollo. Estos lóbulos van a crecer y desarrollar dentro de una cripta ósea donde se fusionan dejando unas huellas que se llaman líneas de unión de los lóbulos, surcos o líneas intersegmentales, y pueden ser
muy fácilmente vistos, principalmente en los dientes anteriores. Si vemos un diente anterior de frente, como es el caso de la diapositiva, vamos a ver que tiene tres pequeñas elevaciones en la cara vestibular. Una que se va a encontrar en la cara del lado mesial, en el centro del diente y en la parte distal. Solamente un diente anterior tiene tres lóbulos. No, va a tener un cuarto lóbulo de desarrollo que se va a encontrar en la cara palatina y se va a llamar cíngulo del diente, que va a estar a nivel cervical de la parte palatina de los dientes anteriores. En el caso de los dientes posteriores, esas líneas se van a convertir en profundos surcos en las superficies oclusales. Es decir, que esa va a ser una gran diferencia entre los dientes anteriores y los dientes posteriores. Cuando esos lóbulos de desarrollo se van formando, en algunos dientes, en el borde incisal, se van a ver reflejados como esas pequeñas sierras que a medida que va avanzando la edad del paciente, por efecto de la masticación, por efecto de ponerse en contacto esos dientes, va desapareciendo y se va convirtiendo en una superficie plana. Esas estructuras se llaman mamelones dentarios. Es muy común en dientes recién erupcionados, en dientes permanentes jóvenes. Cuando hablo de los otros lóbulos, hablamos de tres principales. Cuando hablo de los otros lóbulos, vamos a ver que el lóbulo va a depender del diente. En el caso de los dientes anteriores, dijimos que tenía tres lóbulos vestibulares, pero va a poseer un cuarto lóbulo en la cara palatina o lingual, que es el que estamos viendo en esta diapositiva, que es el que se encuentra, ese pequeño abultamiento que se encuentra a nivel cervical, a nivel del cuello por palatino de los dientes anteriores. En el caso de los dientes posteriores, van a estar formados por 4 o 5 lóbulos más desarrollados que van a formar una elevación denominada cúspide. Cuando seguimos hablando en detalle de las caras o superficies de los dientes, vamos ahora a detenernos un poquito en el borde incisal. Ese borde incisal de los dientes anteriores es una superficie diseñada para cortar, de ahí proviene el nombre incisivo por la función que tiene, para cortar los alimentos. Está formada por la convergencia de la cara vestibular y la cara lingual. Algunos incisivos, como dijimos anteriormente, pueden presentar la forma de una pequeña sierra llamada mamelones, que poquito a poquito se va a ir desgastando hasta quedar completamente plana. En el caso de los caninos, como estamos hablando de los dientes anteriores son los que tienen bordes incisales. El borde incisal va a variar, es un diente de transición. No se parece ni a los dientes anteriores ni a los dientes posteriores. En el caso del borde incisal de los caninos, va a terminar en una punta, va a terminar en una cúspide, porque es el diente que va a tener la función de desgarrar los alimentos. Es un diente robusto, fuerte, y esta es la característica principal. Esta eminencia que tiene este diente lo caracteriza del resto de los dientes de la boca. Cuando hablamos de los dientes posteriores, en la cara de su función principal, que va a ser de masticación, de oclusión, vamos a encontrar
en la cara oclusal. En el caso de los premolares van a presentar una quinta cara llamada oclusal. Es una superficie de mayor tamaño y puede ser formada por 2 o 3 cúspides. Por eso normalmente a los premolares también se llaman bicúspides, por la presencia de una cúspide en la cara vestibular y una cúspide en la cara palatina o lingual, sea superior o sea inferior. Va a tener formada esa cara oclusal, no va a ser completamente lisa, sino que va a tener algunas elevaciones y algunas depresiones que van a servir para triturar los alimentos, es decir, para la fase inicial del proceso de los alimentos. Cuando hablamos de los molares, la superficie oclusal va a ser de mayor tamaño que la de los premolares, va a estar formada por más cantidad de eminencias, por 4 o 5 eminencias. Generalmente el primer molar inferior puede tener 5 cúspides, 3 vestibulares, 2 linguales, y en el caso del primer molar superior muchas veces tiene 4 cúspides, pero alguna vez puede presentar una elevación en la parte palatina, y a veces presenta también 5 cúspides, pero generalmente los molares superiores tienen 4 cúspides y los dientes inferiores 4, a excepción del primer molar que tiene 5 cúspides. Los dientes en la cara oclusal principalmente pueden presentar unas elevaciones, unas eminencias, y van a presentar diferentes formas y diferentes tamaños y diferentes funciones. Entre las eminencias de la cara oclusal vamos a poder encontrar cúspides, tubérculos, crestas y en los dientes anteriores los mamelones. En la cara oclusal, dependiendo la función y dependiendo la cantidad de planos que lo forman, podemos encontrar una cúspide piramidal de base cuadrangular que van a formar las cúspides vestibulares de molares y premolares. Podemos encontrar una cúspide piramidal de base triangular que van a formar las cúspides linguales o palatinas de molares y premolares, pero podemos también encontrar una cúspide conoide que va a estar formando las cúspides linguales o palatinas de premolares y molares, que va a tener una base circular. En algunos casos podemos encontrar una elevación en alguna zona específica, por ejemplo, en los dientes anteriores vamos a tener el cíngulo, y en los molares superiores, principalmente en el primer molar superior, en la cara palatina, vamos a tener una elevación que va a formar una quinta cúspide que se denomina tubérculo de Carabelli. Es algo característico de ese diente. Vamos a encontrar otras eminencias que se llaman crestas, que no es más que una eminencia, una elevación alargada, caracterizada por tener más espesor de esmalte. Se encuentra en las caras oclusales de premolares y generalmente en el primer molar superior. Es muy definida, es muy notoria esa elevación. Divide la cara oclusal en 2 partes, una mesial y una distal, muy notoria. Vamos a encontrar una elevación que se llama cresta o reborde marginal, que van a ser eminencias de forma alargada, que van a unir las cúspides y van a reforzar la estructura oclusal de los dientes. Y también tienen una función primordial que va a limitar la fosa lingual de los dientes anteriores, para darle más resistencia. Esta cresta o reborde marginal también lo que va a hacer es que va a ayudar a formar el punto de contacto, evitar que el alimento se impacte
entre los espacios proximales. Vamos a encontrar otras eminencias denominadas aristas, que va a estar formada por la unión de dos vertientes o superficies, también llamada perfil o ángulo líneo. Se da mucho en cuando se unen, cuando se encuentran dos cúspides en la cara oclusal de un molar. Podemos encontrar otra elevación denominada cima o vértice, que es la parte más elevada de una cúspide. Pero no todo es una elevación. La cara oclusal de un diente también puede presentar unas depresiones, unos hundimientos. Esto es importante conocerlo, porque cuando vayamos a operatoria dental tenemos que tratar de reproducir cada una de estas estructuras, porque cada una tiene una función definida. Es decir, que la cara oclusal no es completamente plana. Ya vimos las elevaciones, vamos a mencionar ahora las depresiones. Así como hay elevaciones en las superficies oclusales, también podemos encontrar depresiones y superficies cóncavas que pueden tener tamaños diferentes, extensiones diferentes. Podemos encontrar surcos, fosas, fosetas y fisuras. Los surcos son considerados como hundimientos a lo largo y ancho de la superficie oclusal y van a corresponder a la línea de unión de los lóbulos durante el desarrollo embriológico del diente. Cuando yo hablo de estos surcos, lo voy a subdividir. Voy a tener un surco fundamental, o también lo puedo llamar surco anatómico de desarrollo, surco principal, que va a ser un surco que va desde mesial a distal y va a separar las cúspides vestibulares y linguales. Es muy marcado, es muy notorio en los dientes posteriores. Pero puedo conseguir unos surcos de menor dimensión, de menor tamaño, que pueden denominarse surcos secundarios o complementarios o accesorios. Y estos surcos son de menor longitud, se dirigen generalmente hacia las caras libres, parten de una fosa o foseta y se encuentran entre dos cúspides o delimitando las crestas. Es muy notorio, por ejemplo, en la cara vestibular y la cara palatina de los molares, tanto superiores como los inferiores. Cuando hablamos de otra depresión, vamos a encontrar la fosa, que son depresiones de gran tamaño y van a tener una forma irregular y también regular, y generalmente se encuentran en las superficies oclusales, porque van a tener la función principal de recibir la punta de la cúspide del diente antagonista, del diente contrario. Pero en el caso de los dientes incisivos, vamos a encontrar también una fosa uniforme de gran tamaño en la cara palatina, que va a permitir que el diente inferior ocluya perfectamente con el diente superior. Vamos a encontrar que también algunas depresiones, que podrían ser algunas fallas en el momento en que se está formando ese esmalte, y vamos a encontrar como unas pequeñas fisuritas en las caras oclusales, y también puede ser en la parte palatina de los dientes anteriores. Son roturas o fallas del esmalte, se pueden presentar en el fondo de un surco o en la superficie labial de los dientes, siguiendo las líneas intersegmentales de la unión de los lóbulos. Podemos encontrar un pequeño agujero que se encuentra también como una falla en el momento de la calcificación de ese esmalte. Se encuentra en el centro de una fosa o foseta, pero también se puede encontrar muy fácil en las superficies vestibulares o palatinas de los molares superiores o inferiores, y también en la parte palatina de los dientes anteriores. Esos pequeños agujeritos, posiblemente en un futuro, si el paciente se descuide, puede producirse una caries porque retiene mucha placa bacteriana.
Vamos a encontrar otras depresiones en los dientes, como son las vertientes, que son las superficies inclinadas de la cara oclusal de los premolares y molares, y se producen por la unión la unión de estas van a producir las cúspides y crestas. Se van a clasificar en vertientes lisas, que son aquellas superficies inclinadas de las cúspides que están hacia las caras libres, vertientes armadas, que son las superficies inclinadas de las cúspides. Vamos a tener elevaciones que llaman crestas, que se encuentran hacia las caras oclusales, son rugosas y el límite de estas son los surcos, las fosas y las fosémias. Punto y área de contacto. Las caras proximales de un diente harán contacto con las caras proximales del diente vecino en una zona prominente llamada punto de contacto. Eso ocurre cuando el diente es un diente joven acabando de erupcionar. A medida que va avanzando su desarrollo normal, esta zona se hará más grande y este punto se convertirá en un área de contacto. Todos los dientes, la cara distal de un diente hará contacto con una cara mesial. Distal, comecial, a excepción de los incisivos centrales superiores e inferiores en dientes infantiles y en dientes permanentes, donde los dos incisivos centrales superiores e inferiores harán contacto sus dos caras mesiales. Vuelvo y repito, todos los dientes, su cara distal habrá contacto con una cara mesial, a excepción de los incisivos centrales, superiores e inferiores, permanentes y temporales, donde en estos incisivos centrales las caras mesiales son las que harán contacto. Cuando hablamos de este punto de contacto, va a formar lo que se llama un surco interdentario. Ese surco interdentario es un surco fisiológico formado entre dos dientes y la unión de esas crestas o rebordes marginales cuando tienen ese contacto. Ese espacio se va a encontrar por debajo del punto de contacto. Ese espacio se llama espacio interdental o interproximal. Cuando se está realizando la masticación de los alimentos, estos alimentos se van a escurrir por la parte superior del punto de contacto a través del surco interdentario y de los surcos secundarios de la superficie oclusal, y así no se impactan en esta zona, causando problemas periodontales, problemas de la encía. Un diente va a tener otra depresión, que va a ser el ecuador dentario. Las superficies axiales de los dientes se caracterizan por tener una zona más sobresaliente o de mayor convexidad, llamada ecuador dentario, y el diámetro máximo de los dientes es la mayor dimensión de esa superficie. Entrando ahora a la segunda parte del diente, que va a ser el cuello, que es esa zona de transición, es la zona más estrecha del diente, termina la corona anatómica, se estrecha este diente y comienza entonces las raíces. Vamos a hablar de esa parte intermedia de este cuello. Es el límite exacto entre la corona y las raíces de un diente. Se considera cuello anatómico cuando se encuentra señalando la terminación del esmalte y es constante, no varía, siempre va a estar presente. Este cuello, que es constante, varía su forma de acuerdo con el número de raíces. Cuando el diente es uniradicular, cuando tiene una sola raíz, es generalmente de forma ovoidea y es más angosto mesio-distalmente. Si el diente es multiradicular, el cuello es de mayor dimensión, es de mayor tamaño y generalmente tiene una forma trapezoidal o es cuadrilátero. ¿Qué ocurre con el cuello clínico? El cuello clínico es inconstante y va a estar señalado por el tejido de inserción que le da soporte y fijación a ese diente.
Es decir, que dependiendo a qué nivel se encuentra la encía, ese va a ser el cuello clínico. El cuello anatómico es constante, no hay variación. Línea gingival y borde libre de la encía. El contorno que ocasiona el borde de la encía libre es llamada línea o contorno gingival. Debajo de esta se encuentra el surco gingival y debe tener un tamaño considerado normal de 1 a 2 milímetros de profundidad. Va a estar limitado por la inserción epitelial que señala la corona y cuello clínico. ¿Qué ocurre con esta línea gingival y con esta profundidad que tiene esta línea contorno gingival? Tenemos que recordar que la encía va a estar dividida de tres maneras. Vamos a tener una encía libre o marginal, que es la que va a estar ubicado rodeando el cuello del diente. Vamos a tener una encía interproximal, que como el nombre lo indica, está entre diente y diente, y vamos a tener una encía de mayor tamaño que inicia donde termina esta encía libre hasta llegar a la mucosa oral. Es la más grande de todas, la más amplia, la más adherida de todas, y está insertada firmemente en la epífisis de estos huesos. Cuando hablo de esta línea gingival, va a tener una característica, y es que va a continuar, ese contorno va a continuar toda la parte donde termina esa encía libre, va a tener una curvatura uniforme, constante, agradable a la vista, y es sumamente estética. Cuando hablamos de la línea cervical, es donde termina el esmalte, va a coincidir con la corona y cuello anatómico, es una línea curveada, festoneada, y en las caras libres provoca una curva de forma de arco. En las caras proximales forma una escotadura a expensas de la corona. Pasamos a la tercera parte del diente. Vamos a hablar ahora de la raíz del diente, que aunque sea la tercera parte, no es menos importante. La raíz del diente es la parte del diente que va a estar insertada en el hueso alveolar mediante la articulación llamada gonfosis. Esta estructura anatómica es la parte que va a estar formada en la parte interna por dentina, y en la parte externa va a tener cemento. La raíz clínica forma parte del aparato de inserción, y lo que va, su función principal, aparte de dar la forma a esta raíz del diente, su función principal va a ser mantener alojado el diente en el alvéolo dentario. Es decir, que va a servir de unión a que un tejido conectivo llamado ligamento periodontal se una desde el cemento de la raíz del diente hacia el hueso alveolar, manteniendo firmemente unido este diente en ese alvéolo. Es decir, que el diente no se une directamente al hueso, necesita obligatoriamente este ligamento periodontal, que le va a dar flexibilidad al momento de la oclusión. Las raíces de los dientes van a tener una forma piramidal o conoide. Para su estudio, las raíces, igual que la corona, se van a dividir por tercios. Vamos a tener un tercio cervical o tronco, que es el que está inmediatamente a nivel de la corona del diente. Vamos a tener el tercio medio o cuerpo, y vamos a tener el tercio apical o punta de la raíz. Los dientes anteriores generalmente son unirradiculares por poseer una sola raíz. Entre los dientes unirradiculares vamos a tener
los incisivos, centrales y laterales, los caninos, tanto temporales como permanentes, los premolares inferiores y el segundo premolar superior. Son dientes que generalmente son unirradiculares, poseen una sola raíz. Los molares inferiores y el primer premolar superior tienen dos raíces y los molares superiores tienen tres raíces. Los dientes que poseen más de una raíz, es decir, que los dientes posteriores van a ser dientes multirradiculares. Pueden dividirse en dos raíces y van a presentar lo que se llama una bifurcación, y si tienen tres raíces van a presentar una trifurcación en el caso de los molares superiores. Dentro del diente vamos a tener la pulpa dentaria, es el único tejido blando que tiene un diente, por lo tanto tiene que tener una ubicación. Entonces hay un espacio diseñado naturalmente en el interior del diente que se va a llamar cámara pulpar y va a alojar este paquete vasculonervioso, que es lo que es el nervio del diente, lo que va a producir, generar, percibir, alimentar, defender a este diente, que es la pulpa dentaria, el único tejido blando que tiene la estructura dentaria. La pulpa, por lo tanto, es el tejido que lo nutre, le da vitalidad, tiene sensibilidad, y tiene exactamente en la cámara donde está alojado, va a tener exactamente la forma exterior del diente y va a estar esa cámara pulpar en la corona del diente. ¿Solamente voy a encontrar pulpa en la corona del diente? No. El diente, entonces, lo que va a hacer es que se va a localizar tanto en la cámara pulpar como en los canales radiculares. Entonces, esta pulpa, cuando el diente erupciona, que está recién erupcionado, va a ser sumamente amplia. A medida que va avanzando el tiempo, por el mismo movimiento de la masticación, de la oclusión, por con cualquier alteración que se produzca, por cualquier contacto del diente, por una agresión de caries, la pulpa va a exigirle a la dentina que a través de los odontoblastos produzcan mayor cantidad de dentina. Por lo tanto, la cámara pulpar cada vez se va a ir reduciendo de tamaño, simplemente para protegerse, para defenderse de estímulos externos. Entonces, cuando sigo hablando de esta pulpa, vamos a hablar que este conducto radicular va a tener también la misma forma exterior de la raíz, puede ser de forma conoide, cilindro-cónico, aplanado, en forma de ranura. En los dientes anteriores generalmente son casi rectos y en los dientes posteriores posiblemente se va haciendo curvo dependiendo la forma apical de la raíz. ¿Por dónde penetra la nutrición al diente? ¿Por dónde penetra la pulpa al diente? Debajo de cada raíz del diente va a ir un conducto donde van a ir arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. Ese paquete vasculonervioso va a entrar por un foramen apical, que no es más que un pequeño agujero nutricional que se encuentra generalmente en el vértice del ápice hacia el lado distal. Por este lado, por esta zona, entonces es que va a penetrar esta pulpa dentaria. Pero ¿qué ocurre? Es el único agujero que puede estar presente en el canal radicular.
A veces hay variantes anatómicas y se pueden encontrar agujeros secundarios o accesorios que son de menor diámetro y tienen por nombre foramina. Con esto concluimos el tema. Muchas gracias.